Y bienvenidos una vez más al Anarquista. Este es el episodio 4. Si estás llegando por primera vez, te recuerdo que te puedes suscribir en el canal. Si ya eres un usuario habitual del canal, muchísimas gracias. Y si estás suscrito, sabes que te lo agradezco el doble. El día de hoy quería hablar un poco más sobre mí. También quería empezar a introducir un poco más de comedia a este espacio. Si es verdad que la política es necesaria y es verdad también que es necesario un poco de seriedad en internet, pero mi perfil es también un poco, tiro un poco a la comedia, ya que pienso que es una buena forma de llevar la vida y de no estresarse tanto, y por eso, bueno, también pensé que podía empezar a hacer un poco más de chistes aquí. Espero que les vayan gustando. Cuando estaba pensando en hablar más sobre mí, dije, bueno, vamos a hablar un poco más de cuando yo era pequeño. Siempre recuerdo, posiblemente si me conociste en mi época más infantil, viste en mí que yo era muy fanático de las armas y era muy fanático de la policía en general. Siempre soñé con ser policía, por decirlo así. Me encantaba el hecho de que eran unas personas, a mi forma de ver, respetadas por la sociedad, que podían portar armas, por lo cual eran como que súper geniales, porque todo el mundo eran civiles, pero ellos eran diferentes, por decirlo así. Eran los que ponían la autoridad en la ciudad, en la calle, con la gente. Y eso me parecía que era súper genial. A lo largo del tiempo fui creciendo, fui viéndolos y mi cariño hacia la policía fue perdiéndose poco a poco y progresivamente. Una de las cosas que más me atraía de la policía cuando yo era pequeño, me acuerdo, yo era muy pequeño y veía a los policías siempre con las motos y con las patrullas. Y eran que sí, los coches más increíbles, las motos más increíbles. Y yo decía, wow, yo quiero ser parte de eso porque mira, tienen, como decía, tienen un buen uniforme, se ven siempre bien. Y eso me llamaba muchísimo la atención. ¿Qué pasa? Después cuando crecí empecé a analizarlo un poco más y siempre lo iba analizando un poco más. Llegó un momento en mi adolescencia cuando yo estaba ya terminando la carrera, lo que sería bachillerato, y a empezar mi carrera universitaria, que yo estaba pensando ya realmente en serio dedicarme a la policía. Mi mamá en un principio habló conmigo y básicamente me mostró su miedo hacia que yo fuera un policía en Venezuela. Y otra de las cosas que también estaba pasando en mi cabeza en esos momentos es que estaba muy pegada a la serie de CSI, de CSI Las Vegas, me acuerdo en ese momento, y yo era súper fanático, me encantaba, yo soñaba con ser policía y veía eso y decía, podría ser policía criminalístico, qué increíble. Y bueno, ya cuando estaba empezando a como que verlo muy en serio, mi mamá me puso un parado y me dijo, por favor, dedícate a lo que sea, pero no seas policía porque eso no te va a traer cosas buenas. A lo largo del tiempo fui analizándolo y por qué mi mamá pensaría eso. Pude llegar a la conclusión después de que ya me estudié mi carrera de comunicación social y empecé a ver la policía desde un lado más crítico, que en verdad primero todo lo que es un funcionario público, en este caso digamos los policías, tienen que estar un poco regidos a lo que es el gobierno de turno, y a lo mejor en un país que sea más libre como lo que es Europa, los países de Europa no se vea tanto, pero en Latinoamérica y más cuando vienes de un país que un partido político logró la totalidad de los votos y por ende la totalidad de los votos y por ende logró permanecer en el poder muchísimo tiempo, era difícil si tú no conciliabas con ese país. Finalmente me dediqué a lo que me dediqué y dejé esa faceta de ser policía a un lado, pero no puedo mentirlo, siempre me he sentido un poco atraído a todo lo que es el tema de la policía. Cuando llego aquí a España, una de las primeras cosas que me di cuenta fue que aquí te ofrecen primero cursos para cualquier cosa. O sea, si tú quieres ser policía, puedes hacer un curso. Si tú quieres ser bombero, haz tu curso para que te prepares para la oposición. Si quieres ser lo que sea, literalmente consigues cursos. Incluso debe haber hasta cursos para ser youtuber famoso. Así que si quieres los busca. Entonces, yo, una de las primeras cosas o contactos que tuve con el mundo comercial fue que me estaban intentando vender un curso para ser policía. Y créeme que me lo pensé muchísimo. Aquí en España, por ejemplo, es un lugar donde yo creo que las personas se lo pueden plantear muchísimo y que no van a tener una mala vida. Y pasó bastante tiempo por mi cabeza. No lo hice primero porque siento que cuando tú te dedicas a una carrera como lo que es la policía o ser un guardia nacional o un guardia civil aquí en España, son carreras que son bastante solitarias, en las cuales tú tienes que dejar a un lado un poco los deseos de hacer una familia, o por lo menos así lo veo yo, porque vas a tener horarios
larguísimos, posiblemente te van a estar trasladando constantemente y son rubros donde no vas a poder formar a esa familia de cerca, no vas a poder educar a tus hijos. Y una cosa que yo quiero el día de mañana, cuando tenga mis hijos, es poder ser una parte fundamental en su crianza. Dicho esto, quería hablar un poco más sobre lo que es la policía, cómo la veo actualmente, lo que tanto mi percepción como, como la percepción de los demás ante ella. Yo siento que la policía es un cuerpo que está bastante mal visto en la actualidad, ya que las personas siempre piensan, cuando hablas de la policía, siempre piensan como que los que vienen a destrozar la fiesta, los que ya vinieron a los aburridos, los que no quieren que nosotros hagamos las cosas divertidas, los que están prohibiendo siempre las cosas. Cuando tú te pones a ver en cuál es el trabajo diario que debe de hacer el policía, debe de ser súper aburrido en el sentido de que siempre tienes que estar persiguiendo a las mismas tres personas. Cuando te pones a ver también en una ciudad como Madrid, donde los problemas son casi que los típicos en todas las ciudades: prostitución, drogas, conflictos entre las personas. Aquí principalmente yo diría que la policía funciona bastante bien, la verdad siempre me he sentido bastante seguro, la policía casi que está en todas las esquinas, empiezan unas personas a pelearse en la calle y no pasan muchos minutos antes de que llegue la policía directamente. Incluso lo puedes ver más cuando estás en una zona conflictiva donde cada vez hay más presencia policial. Y eso me llevó a pensar en por qué la gente quisiera ser policía. Quitando lo que a mí me llamaba la atención, que eran los coches, el manejo de armas, el poder tener un control sobre la sociedad, también deben de haber personas que lo ven desde el punto de vista de que tienen un trabajo fijo, un trabajo seguro. Y viéndolo aquí en España, he escuchado muchísimos cuentos de amigas y de mi novia incluso, que siempre hablan de que los policías son bellísimos. O sea, nunca vas a ver un policía que no sea el chico más apuesto. Una cosa increíble que casi que las ves y y las chicas están como que, espósame por favor, y da risa, pero cuando me pongo a analizarlo un poco, yo digo, claro, cuando tú piensas a un policía, por lo menos en Latinoamérica, siempre piensas en el típico que tiene más de 40 años, que siempre está molesto, que siempre está buscando la forma de joder a alguien, de cobrar por aquí o por allá. La mayoría de las veces siempre tienen un poco de sobrepeso y son personas que no se ven felices. En cambio aquí al contrario, tú los ves y todos están en forma, todos se ven jóvenes, todos son básicamente apuestos. Por eso yo digo que seguramente hay un filtro entre la prueba donde no, no me gustó. Pero quitando el chistecito de que hagan una prueba ahí rigurosa de aspecto y de cómo hablan, yo creo que muchos jóvenes españoles, por decirlo así, se dedican al tema de lo que es la policía porque en verdad tiene bastantes beneficios. Es un curro que aquí te obliga a estar siempre en movimiento, siempre los ves que son bastante atléticos porque aquí creo que los obligan aunque ya sean policías y aunque hayan pasado las pruebas físicas en su momento, cada cierto tiempo tienen que volverlas a pasar. Eso los obliga a que siempre estén en buena forma física, algo que está cool porque si tienes que perseguir a los malos es mejor que sea una persona que está en sus mejores momentos de vida a alguien que está en mala forma. Sin irme muy lejos de ese tema, me gustaría también conversar un poco de que aquí en Europa siento que las personas se cuidan muchísimo en su apariencia y físicamente. Y eso me parece genial, no solo con el tema de la moda, que podemos decirlo que aquí en Europa la gente siempre intenta estar muy bien vestida. He escuchado de que en Italia es incluso mayor y en Francia, pero por lo general tú siempre vas a ver personas en la calle que van vestidas no tiene que ser necesariamente de marca, pero sí por lo menos que van con una buena presencia, por decirlo así. Y cuando ves también a los policías que tienen sus buenos uniformes y tal, es como que, oye, se ve hasta bonito. Porque yo siento que cuando tú haces deporte, tú te estás dando cariño a ti mismo y por ende siempre intento también influenciar a las personas a que estén haciendo deporte. Yo desde que empecé a hacer deporte o ir al gimnasio regularmente todas las semanas, me empecé a sentir cada vez mejor, me siento más motivado, me siento con muchísima más energía y bueno, quería aprovechar el espacio para meterles esa ideología de que empiecen a mover ese culo y dejen de estar todo el tiempo sentados en sus casas. Sin desviarme más, quería seguir con el tema de la policía y bueno, como les decía, yo no me metí a policía porque cuando era pequeño, joven, mi mamá me dijo que no, luego me vine para acá, para España, pensé en inicio, yo estoy muy viejo para esto, necesito hacer dinero rápido, esto tengo que pasar una prueba, una oposición. Al final siempre lo fui dejando de lado, pero indirectamente yo sabía que algo en mí me decía que no,
porque cuando yo era más joven, en la calle, por decirlo así, cuando uno es joven se cría también en la calle. Cuando ya tú empiezas lo que es la universidad, terminando el bachillerato, ya tú dejas de estar siempre pendiente de lo que te decía tu mamá y tu papá y ya tú empiezas a estar más pendiente de lo que tú percibes como bueno o malo. Y en el clamor popular en las calles, siempre el policía es el sapo, es el que viene y destruye la fiesta, básicamente. Si tienes unos amigos que quieren estar bebiendo en una plaza, vas a estar ahí a gustito hasta que llegue el policía a pedir los documentos, a empezar a fastidiar y a empezar a multar a todos. Entonces, ese miedo de yo ser el sapo, de ser el que veían mal las personas, a lo mejor tengo un poco o muchísimo la necesidad de llamar la atención de las personas, pero yo sentía que ser ese sapo no era para mí. Aquí en cambio en España, como lo decía, cada vez se ve que es más las personas que quieren hacerlo. Incluso he conocido personas no tan cercanas a mí que están en el proceso de ser policías o que ya lo son, y eso me parece genial. Pero también, como la vista crítica que intento siempre tener en mi canal, también quiero comentar que hay algo que no veo en la Policía Nacional de España y que me parece bastante extraño. Cuando tú estás por la calle siempre vas a ver a los típicos policías blancos y españoles, pero bien sabemos que aquí en España desde hace muchísimo tiempo están viviendo también muchísimos latinos y muchísimas personas de otros países que no necesariamente son el estereotipo del típico blanco. Entonces me parece bastante raro y toco el tema nuevamente del filtro que tiene la policía. Yo suelo echar broma diciendo que ellos buscan a los más apuestos, que si tienen los dientes feos no los aceptan, pero me hace pensar que ese filtro realmente existe es con personas de otras clases o de otros colores, por decirlo así. Cuando yo llegué aquí a Madrid, por ejemplo, en mis miles de trabajos que he hecho aquí, he conocido muchísimas personas en las cuales a lo mejor ves al típico con cara de latino y cuando hablas con él no habla como un latino, sino que habla con como el español, que pronuncia sus C, sus Zetas, igual, diferente a como lo hacemos nosotros en Latinoamérica. Y cuando te pones a analizarlo, te pones a hablar con ellos, no, es que yo tengo aquí desde los 5 años, yo tengo aquí desde los 4 años, desde que yo tengo aquí desde los 3 años. La verdad tampoco es que le haya preguntado muchísimo a estas personas si han tenido afinidad con querer ser policías, y los que he conocido que quieren ser policías o que ya lo son han sido españoles. Pero me hace pensar un poco en, ¿será que existe ese racismo? Lo hablo completamente desde el desconocimiento, no quiero que me vayan a tildar de que estoy creando una ideología falsa, pero si es diferente, por favor que se empiece a notar, porque yo vivo en una zona actualmente que vendríamos diciendo que es una zona obrera de Madrid, donde la presencia policial cada vez es más latente y es mayor, y es importante resaltar que yo muchísimas veces veo como los policías que van vestidos de civiles, que son los que se le llama la policía secreta, abordan grupos de personas que están que si en una plaza o lo que sea, siempre cuando son personas latinas o evidentemente latinas. Cuando ven a dos chicos medio de color hablando entre ellos, de una vez atacan y van a revisarlos a todas, a todo saco. Entiendo que siendo son las razas latinas las que más tienden a delinquir en el tema de narcotráfico, o eso es lo que ellos piensan, pero ya me hace pensar a mí de que no es lo que ellos piensan, sino que es lo que ellos ya tienen como metido entre sus venas. Luego ves partidos de extrema derecha aquí en España, como es el partido de Vox, que esta semana justamente han venido lanzando un pocotón de ataques contra las personas de Lavapiés, que yo no entiendo por qué tienen tanto odio a ese barrio. Sabemos que en ese barrio existe también un poco de narcotráfico, digamos bastante. Tampoco voy a desmitificar algo que sabemos que todos que es real, pero sabemos que es un barrio multicultural al cual le gusta muchísima gente, donde la gente va para allá y lo quieran o no, las policías o lo que quieran, hay cosas que siguen siendo ilegales simplemente porque los gobiernos no lo quieren aceptar. Pero yo siento que el acoso del policía a una cierta clase de social está mal. Y eso es algo que se debería de estudiar y se debería de evaluar. Porque no es lo mismo cuando tú vas a hacer un papeleo
y ven al típico español a cuando ven a un latino. Siempre intentan rechazarlo por cualquier cosa y eso no es solamente con los policías, eso es con cualquier funcionario público. Aunque aquí yo diría que ya ni los españoles se salvan de esto, porque cuando tú vas a hacer un papeleo en un organismo público, sea cual sea, siempre vas a conseguir a la persona que está con esa cara de que no tiene ganas de estar trabajando, que llega tarde, que se está tomando su quinto café del día y son las 11 de la mañana, y que cuando le vas a llevar los papeles, en vez de intentarte ayudar, lo que estás buscando la excusa o la forma de rechazarte tu solicitud, que es algo demasiado triste. Yo cuando me fui a hacer el canje de la licencia aquí en España, tuve que hacer 3 intentos. Si es verdad que en el primero tuve un error yo, pero en el segundo me lo rechazaron por una tontería. Y el tercer intento fue la vencida ya cuando yo estaba súper molesto, que ya yo estaba a punto de llegar y decirle, por favor, si no me resuelves, me vas a dar una hoja de reclamación. Y las hojas de reclamación. Eso es otra cosa que conocí aquí en España y que me dio demasiada gracia, pero al mismo tiempo no sé cómo sentirme exactamente, porque como consumidor siento que es una estupidez. No, si es verdad que cuando yo trabajé en un restaurante, en un par de ocasiones me solicitaron la hoja de reclamación y bueno, puedo entender que las personas que lo hagan sientan que es una forma de hacer valer sus derechos y es súper, eso lo puedo entender completamente, pero entonces si tú me obligas como Estado a que yo tenga hojas de reclamaciones en cualquier negocio que tú veas, ya sea una pizzería, como una zapatería, como una bufete de abogados, también deberías tú como funcionarios públicos aceptar las críticas. Y ahí es cuando yo digo, es muy sabroso cuando llegan a funcionarios públicos y ya no quieren hacer absolutamente nada, no tienen ningún jefe que les ponga autoridad porque ellos dicen, ya, yo tengo que estar aquí hasta que me muera y es horrible. Yo personalmente trabajé durante un periodo corto de tiempo en una empresa que es del Estado o semi del Estado, por lo cual era un funcionario público o por lo menos así me lo hacían entender cuando era por su conveniencia, porque cuando veníamos a hablar de ciertas cosas de salario, ahí decían, no, pero es que tú no eres funcionario del todo. O cuando venías a hablar de temas de vacaciones, bueno, es que habían funcionarios que tenían más vacaciones. Pero sin irme del tema, me gustaría simplemente comentar que es muy triste como persona cuando tú te conformas con lo que tienes y ya tú sientes que como no te pueden votar, tú vas a dar lo mínimo en tu trabajo. Y ya para, bueno, dejar de atacar un poco a los funcionarios porque tristemente vivo en una sociedad en la cual voy a necesitar de ellos durante toda mi vida cuando tenga que renovar un pasaporte, cuando me quiera casar y bla 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 y no quiero que tampoco me vayan a agarrar ideas. Me gustaría dejar como finalizado este tema diciendo que es necesario que las personas dejen de juzgar a los otros por sus apariencias físicas y no los juzgan solamente por el color de piel, los juzgan también por las ropas que llevan, los juzgan también por la forma en la que hablan y muchísimas personas simplemente deciden crearse una percepción de otros sin ni siquiera darse el gusto de conocerlos. Los ves muchísimo en los puestos de trabajo, lo ves muchísimo en las calles, lo ves muchísimo en las escuelas. ¿Cómo tú vas a poder crear una percepción de alguien cuando realmente no te has dado el gusto de conocerlo? No sabes si realmente la persona es tan tonta como tú lo piensas o no sabes ni siquiera si es tan egocéntrico o si es tan creído como tú lo ves. Eso se ve muchísimo más que todo cuando estás en la universidad. Yo por lo menos lo pude detectar. Veías a los grupitos, a los típicos grupos de amigos. Entonces tú podías detectar por aquí están los que son más de esta onda, por aquí están más de los que son de lo otro. Y tú podías ver cómo habían roces o choques entre personas que ni siquiera se llegaban a conocer nunca, sino que ya desde un día que pasaron y vieron a uno que estaba vestido con una camisa de alguna banda, ya decían, este es un come gato, y ya literalmente decidían no tratarlo. O el grupo de los más rockeritos que veían a esa persona que era súper fresa y ya decían, no, este no lo voy a tratar porque este es demasiado tonto para mis gustos. Y cuando estás en la universidad, a veces es obligatorio tratar con personas que no te llevas bien. Y se veía muchísimos en esos casos cuando agarraban a personas, muchos profesores lo hacían, y en mi carrera más que todo, y era súper gracioso cuando agarraban a personas que evidentemente no iban a compaginar bien y los ponían en el mismo grupo, como obligando de que así tú no quieras, tienes que tratar con esta persona. Siento que eso es algo que te prepara muchísimo para el mundo laboral, porque tú en el mundo laboral vas a conocer a millones de personas, no necesariamente van a ser afines contigo, pero tú vas a tener que buscar la forma de conectar con ellos. Y cuando me pongo a pensar en instituciones como lo que es
la policía, donde ya te están metiendo una ideología de que cierta clase social está mal o ciertas personas son los delincuentes, ya ellos están saliendo a la calle con esa mentalidad en la cabeza. Y cuando ellos pasen por al lado de una persona que a lo mejor es el mayor delincuente del mundo, pero no le van a prestar la atención porque simplemente no está acorde a sus parámetros de cómo debe de verse un criminal, entonces después llegan a una situación donde a lo mejor se pueden conseguir a dos personas peleándose y siento que siempre le van a dar mayor la razón al que se ve como el menos delincuente para ellos. Hoy justamente estaba viendo Facebook y vi un video que me pareció horrible. Tres chicas españolas que estaban en el metro agrediendo una pareja. Y la pareja eran dos latinoamericanos. Y una señora española en el metro que estaba al lado de los latinos empezó a grabar. Entonces el video comenzaba diciendo, sigan, sigan, sigan diciéndole lo que le estaban diciendo. Y la señora explica, miren, le acaba de escupir al hombre y muestra como el chico tiene en el short manchas de saliva todavía reciente. Dice, lo acaba de escupir a él y mírenla, ¿por qué no le dicen ahora lo que estaban diciendo? Y ahí las chicas entre, no me grabes, que no sé qué, pero después empiezan a sacar el odio a este banchito y no sé qué, que no tuviste que haber nacido, eres un condón roto, le empiezan a decir. Y yo tipo, wow, qué impresionante que todavía exista gente que piensa así y eso era aquí en Madrid. Qué impresionante que se vea ese odio en la sociedad. Una sociedad que tanto habla sobre que podemos ser lo que sea, pero tú puedes ser lo que sea mientras seas bonito o estés en los estándares de belleza que nos han inculcado. Eso ya yo quiero finalizar este tema aquí porque bueno, como decía, también quiero empezarle a meter un poco más de humor a esto y no simplemente que sea una crítica social, pero siento que las personas tienen que empezar a cambiar un poco su mentalidad. Una de las cosas por las cuales yo siento que no hubiese sido buen policía es que yo soy una persona que me gusta conectar mucho con los otros. Si yo estoy en la calle y veo a cualquier persona, siempre intento hablar un poquito con él o ella y empiezo como que a congeniar y me gusta, como decía, ser agradable. Un policía agradable es casi que algo demasiado inusual y creo que perder eso me hubiese sido imposible. Imagínate lo típico de que te consiga en la calle y te diga, dame tus papeles, empiece a ver y diga, ay, del 98 cuando nació no sé quiéncito, o cuando ganó no sé quién el mundial. Entonces son cosas que yo siento que no pueden ir de la mano una con otra. Cuando siempre pensamos en el policía, como lo decía yo, en mi país me imaginaba el típico tipo obstinado que quería tratarme a todo el mundo, que lo que estaba buscando era un chanchullo constantemente. Aquí en España podría haber decir que por lo contrario, son personas que les gusta es llegar a arruinar la fiesta, porque primero no llega nada más uno, llegan como 45 patrullas, es una cosa impresionante. A veces me pasa que estoy en la calle y veo, digo, aquí quién se murió, quién mataron, y cuando me acerco de curioso, porque soy bastante chismoso, a ver qué es lo que está pasando, resulta que no, que había alguien que llamó porque parece que se desmayó una persona, o no, porque parece que consiguieron un ilegal en el piso, pero hay 25 patrullas aquí, ¿qué pasa? Mira toda la cantidad de policías que hay. Las fuerzas policiales aquí están siendo muy mal aprovechadas porque si tenemos 25 patrullas para que lleguen a revisar qué pasó con un borracho en la calle, pero no tenemos los medios suficientes para poder limpiar una zona con narcopisos, entonces algo estamos haciendo mal o simplemente no estamos poniendo los focos donde deberían de estar. Dicho ya esto, y bueno, me gustaría ya acabar el podcast y me gustaría saber si alguna vez pensaron en tener algún trabajo como policía, como bombero, como los típicos trabajos que uno quiere o sueña de pequeño, pero que cuando crece dice, no, ya no. Es muy normal que pase con los doctores. De hecho, yo tengo un sentimiento extraño con el tema de las personas que quieren ser doctores. Perfecto, si eres uno de ellos, no quiero que lo sientas como una crítica, pero siento que muchísimas veces las personas que eligen este curro o este trabajo no lo hacen viendo realmente cómo va a ser su día a día. Y es algo que debería de las personas, por lo menos los jóvenes deberían de plantearse eso cuando están eligiendo su carrera. Yo personalmente, cuando elegí mi carrera de comunicación social, yo dije, mira, a mí me encanta la televisión, siempre estoy viendo televisión, trabajar en la televisión no debe ser tan malo. Me ha costado muchísimo trabajar en la televisión, tengo ansias y ganas en que algún día lo pueda lograr aquí en España, ya que cuando vivía en Venezuela sí trabajé en un medio de comunicación y fui súper feliz, pero bueno, aquí no lo he logrado. Pero cuando las personas están empezando
antes de empezar su ciclo universitario o su ciclo de formación profesional, deberían de realmente, más que sentarse a pensar qué quiero ser, deberían de pensar cómo va a ser su día a día. ¿Y por qué? Yo cuando iba a empezar a estudiar mi carrera, yo antes había pensado ser ingeniero. Pero yendo a clases de ingeniería me di cuenta de que yo no me veía ahí, porque era mucho número, mucho cálculo, mucho pensamiento crítico en el sentido de si este edificio le metemos una fuerza, si pasa esto, si pasa aquello, me parecía súper aburrido. Era algo que yo decía, yo aquí no me siento a gusto, no me veo, y luego me iba para la facultad de humanidades y veía a toda la gente que estaba estudiando comunicación social felices, que hacían que si ferias en la calle, hacían exposiciones y eran como más naturales, más carismáticos. Y yo dije, ya, yo me siento aquí. De hecho, algo gracioso es que yo estaba estudiando en ingeniería y mientras que nos sentábamos como que a sacar cálculos o lo que sea, todos estaban pendientes de la fórmula y yo lo que estaba pendiente era de hacer reír a los compañeros que tenía cerca. Y ahí fue cuando dije, mira, no terminé ni siquiera el primer semestre de la carrera de ingeniería y me fui para comunicación social. Pero con los doctores pasa que siento que ellos tampoco se ponen a ver cómo es la vida de un doctor. Los doctores son personas que para mi parecer están trabajando durante todo el día, toda su vida. Que eso es brutal, a mí también me gusta muchísimo el trabajo, soy una de las personas que siento que si tú viniste al mundo para trabajar, lo mínimo es que lo hagas y que lo hagas bien. Pero ahora, los doctores trabajan más que un camarero. Trabajan más horas, trabajan turnos malditos de casi 12 horas. A veces hay unos que llegan casi a 24 horas trabajando o más. Algo que me parece que es horrible porque si yo voy a llegar a una emergencia a poner mi vida en riesgo con una persona que está cansada, ellos mismos dicen que hay que descansar porque el cansancio no es bueno para la mente. Entonces yo no quiero que me vayan a dar una mala receta porque simplemente el doctor no vio todo con claridad por estar agotado de ese día. Entonces, muchísimas personas dicen, quiero ser doctor porque, claro, quieren el prestigio, quieren la batita blanca, quieren llegar a un lugar y decir, doctor. Pero primero tú puedes ser doctor en lo que sea. Hoy en día puedes ser doctor hasta en letras y en artes. Pero muchísimos quieren ser doctor es por el hecho de que digan, wow, qué inteligente eres. Y no piensan en que durante toda esa carrera van a sufrir muchísimo de horarios. Y no solamente de horarios, o sea, es que yo lo veo como una carrera que nunca dejas de estudiar y que tiene una peligrosidad increíble a tu ser. Porque si tú llegas a cometer una mala praxis ahí, puedes hasta perder tu título, tu carrera se va para la basura. Mientras que en otras carreras a lo mejor no te puede pasar. Arquitectura también puede ser un poco peligroso, la ingeniería civil. O sea, hay carreras que a lo mejor pueden ponerte en una situación de riesgo mayor y creo que los doctores es una de las número uno. Entonces, dicho esto, lo que quisiera decirles es, si eres de las personas que quieres ser policía, me encantaría que continúes tu ideología, no la cambies, porque como les decía, uno de mis sueños de pequeño fue ese. Siento que igualito los policías deberían de respetarse. Yo soy de los que me gusta respetar a la policía. Les digo, buenas tardes, oficial. Y aunque hayan cosas que literalmente no comparta con sus ideologías o con su forma de proceder, igualito no los voy a ir a respetar porque ellos están ahí para trabajar para nosotros, para el pueblo, y deberíamos de nosotros también respetarlos un poco. Si eres de esas personas que quieres ser policía, llévalo a cabo, échale bolas, trabaja en ello, pero sobre todo no pierdas nunca tu humildad, nunca pierdas tu carisma y nunca pierdas tu forma de ser, porque al final un mal policía puede ser cualquiera, pero un buen policía solamente lo va a hacer el que quiera ser diferente a los demás. Ya para terminar, si me estás escuchando y eres funcionario público, por favor, meter un poquitico de cariño a tu trabajo. No quiero llegar al registro civil y ver con una cara larga a una persona que simplemente parece que no quiere estar ahí. Ya te están pagando, estás ganando dinero del Estado. Lo mínimo que deberías hacer es decirle buenos días a las personas que te lo dan. Creo que ya no hay más nada que hablar por hoy. Le echamos un poquitico de mierda a los funcionarios públicos, hablamos de la policía, hablamos de los racistas que pueden llegar a ser. Si consideras que son racistas, dímelo en los comentarios. Si tienes algún cuento que quieras que lo eche, dímelo por favor, porque me encanta echar cuentos aquí, que ustedes los escuchen y que digan, este carajo está loco de bola diciendo esas mierdas aquí en internet. Y sobre todo también quiero que si llegaste hasta acá te suscribas, porque como hoy van a haber muchos más episodios, pero solamente te vas a enterar cuando seas un seguidor de este programa. El anarquista se despide, que tengan una linda tarde.